Hola, soy Pablo Pando y estás escuchando el podcast de Tu Beca Bolivia en colaboración con NTD Media. En este espacio podrás informarte sobre cómo obtener una beca directamente de las personas que las obtuvieron, como también respecto a los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. En este episodio continuaremos hablando sobre la beca Chevening. De igual manera nos acompañará John Valdés. Hablaremos sobre preguntas posibles durante la entrevista y cómo responderlas. Asimismo sobre consejos para la solicitud de cartas de referencias personales y recomendaciones generales sobre la beca basados en la experiencia de John. Parte 1. La entrevista. Las entrevistas es una parte, como que es la parte que yo diría te define la beca. Es cuando te conocen a ti como persona, ya no te conocen detrás de una computadora y van a hacer el contraste de lo que has puesto en tus statements con cómo tú te presentas ahí y qué tan claro lo tienes. Eso es lo que van a tratar de medir. Y lo van a hacer en inglés, se van a sostener de entre marzo hasta mayo aproximadamente. Consejos generales. A ver, entre consejos generales yo les diría, lleguen a tiempo. Si están viviendo en Santa Cruz, Tarija, traten de llegar un día antes o una hora antes, para cosa de que ya se les pase el nerviosismo y tal vez llegue solamente aburrimiento y ya estén ya con las ganas de dar el examen y listo. Porque siempre va a estar en su cabeza un problema más del que se van a tener que preocupar. Luego, una vez que ustedes ingresen, van a ver a un grupo de 3 personas ahí. Es una persona que viene directamente de Reino Unido, de la Foreign Commonwealth Office. Va a haber algún becario ahí, ex becario, que probablemente sea de su área, y una encargada de las becas encargado de las becas Chevening en Bolivia. Les van a indicar que tomen asiento y les van a dar una hoja y un bolígrafo donde les van a decir, puedes anotar lo que ustedes quieran. Yo lo usé soy muy malo con los nombres, entonces yo lo usé para anotarme los nombres de las personas las personas que me estaban evaluando. Luego, ahí, como les habíamos indicado, es la oportunidad para poder cambiar el orden o la universidad, si es que se los permiten. Y está ahí en la página, dice, si es que se permite, se les va a indicar que ustedes tienen la posibilidad de cambiar el orden o la universidad. Generalmente sí se hace, en mi caso sí lo hicieron, me dijeron, ¿tienes alguna modificación a tu lista de universidades o el orden? Y yo les dije, sí, quiero cambiar el orden. Entonces, ahí lo pueden hacer. Ya para el desarrollo de la entrevista, a ver, los consejos para el desarrollo les dirían, revisen antes sus essays y los statements, porque van a tener preguntas que van a servir a aclarar las dudas de estas áreas. O sea, va a haber un punto flaco en tu postulación que van a querer indagar. Y sobre todo sean honestos. O sea, no solamente desde los statements, sino también a la hora de responder. No exageren, no traten de dar más detalles de los que tienen. Porque ya 2 por lo menos de estos panelistas ya tienen mucha experiencia conduciendo entrevistas y saben cómo encontrar y detectar los puntos flacos. Entonces sí o sí les va a pillar o les va a lanzar una donde les pueden hacer caer todo su teatro si es que están mintiendo. Entonces sean honestos. Mantengan, contacto visual siempre. Yo les recomiendo que no hagan un script, o sea, que no hagan un guión de qué es lo que quieren hablar en la entrevista, por más de que ya sepan qué preguntas pueden entrar o no, sino simplemente pongan palabras clave o ideas fuerza, porque no se van a acordar. Y yo les digo, en algún momento, ya sea que sus nervios o alguna otra situación pase que no tenga sentido, o una pregunta entra ahí y ya les hace desvariar, digamos, todo lo que habían armado. Entonces simplemente tengan ideas fuerza. Estas no las pueden llevar, van a entrar sin nada, o sea, no las pueden llevar a la hora de la entrevista. Entonces, por eso tampoco les sirve el guión. Simplemente tengan ideas fuerza ahí y estudienlas un poco, sepan cómo organizarlas, nada más. Vayan al punto. O sea, no se compliquen buscando palabras difíciles en inglés, que sean muy técnicas, no den vueltas en los ejemplos. El que explica se complica, o sea, no lo hagan más difícil de lo que ya es la entrevista. Luego, tengan en cuenta de que la entrevista es la oportunidad de conocerlos a ustedes. Y esto ya me ha quedado marcado mucho con los ejemplos de Alejandra. Y fue tarde, como había dicho, que les había conocido. A ellos los conocí para cuando ya estaba en la etapa de entrevista. Y ahí me di cuenta, pues, de qué tan como floja había quedado mi postulación. Porque yo hablaba más, digamos, de la organización, como de las personas, que de mí mismo. O sea, y me dijo, Ale, mira, cuando tuvimos una especie de mock interview, como una entrevista de práctica, me dijo, o sea, tienes un buen currículum, has hecho buenas cosas, has trabajado en el área, pero ¿por qué no explicas qué es lo que quieres hacer ahí? O sea, ¿por qué es importante para ti? Me dijo.
¿por qué piensas que derechos humanos, o sea, yo quería hacer mi maestría en derechos humanos? Había dicho, sí, necesita mi país y bla, 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 pero ¿por qué es importante para ti? O sea, ¿qué es lo que tú crees que puedes cambiar ahí? ¿Qué es lo que te ha impactado a ti y te ha hecho cambiar esa percepción? ¿Cómo te han enseñado las experiencias que has tenido? Y yo había sido pues muy abstracto también. O sea, la pregunta en clave era ¿dónde estás tú en tu postulación? O sea, yo estaba perdido. Ya para la entrevista esa me dio la oportunidad de poder aclarar, digamos, mis respuestas y darle más contenido ahí. Y por eso yo digo también que la entrevista es la oportunidad clave para reforzar los puntos flojos de tu postulación. Aquello que no has podido mostrar, digamos, por alguna razón. Entonces, personalicen sus respuestas. Y bueno, a ver, entre algunas de las preguntas generales, no quiero dar estas preguntas como las exhaustivas o las indicativas de estas son las que les van a preguntar. No, simplemente lo que yo he hecho es como recabar estas preguntas que han hecho a otras personas, a otros postulantes de Bolivia y otros postulantes de afuera también. Entonces, hay preguntas generales en las que les van a preguntar, por ejemplo, ¿qué es lo que te parece más interesante de UK? Obviamente tienen que haber hecho ustedes ya su investigación. ¿Qué ofrecen las universidades que elegiste, que el resto no? ¿Qué planeas hacer en UK además de estudiar? ¿Por qué estudiar en UK y no en otros países? Si pusiste ejemplos solo de la universidad o de un ámbito extracurricular, te van a tratar de que proporciones uno de tu trabajo. Entonces vayan también con algunos ejemplos de su trabajo ahí para la entrevista, si es que no han puesto. Hay preguntas también que van a aparecer camufladas. Por ejemplo, esta de ¿qué problemas consideras urgentes en tu país? ¿Y cómo piensas ayudarlas una vez que tú vuelvas? Y esa es una pregunta de career goals. Entonces ahí ya tienes que proporcionar más detalles sobre qué problema tú has identificado y dónde tú te ves resolviendo esos problemas. Entonces, por eso decíamos que era importante revisar también tus statements. Pero sobre todo no repitan. O sea, tal vez las preguntas van a estar orientadas a que ustedes repitan, pero simplemente punteen un poco de lo que han dicho en su statement y digan algo más. Salgan de ahí un poco más, sean más claros con sus ejemplos. Si han hablado de un problema, hablen un poquito más del problema, cuál ha sido la situación, el contexto. Si han hablado de personas, hablen un poco de cómo se han relacionado con ellas también. Si han hablado de un programa o de una universidad, digan, esta universidad tiene un centro, o sea, de investigaciones que me gustaría a mí visitar en un futuro. O sea, traten de dar un poco más de detalles, no repitan lo mismo en esta de preguntas generales. Ahora, hay también preguntas carretera, yo les digo, o las que te pillan el curva, digamos, las que no te esperas que te puedan hacer ahí en la entrevista y que a veces te dejan pues así, o mudo así, o te dejan así como preparándote o como medio nervioso, o sea, te desestabiliza un poco. Y no se preocupen porque para todas las preguntas les van a dar un poco de tiempo. O sea, si ustedes dicen, can I think about it, just a few minutes, les van a dar unos minutos para que ustedes reflexionen un poco y respondan. No es el fin del mundo, o sea, ahí. ¿Ya? Pero o sea, traten de no inventarse cosas tampoco. A ver, entre estas preguntas, ¿cuál es tu mayor debilidad o tu mayor fortaleza? A veces son cosas bien simples, pero no las pensamos. O sea, y no podemos señalar una así, o una clara que tenga sentido. Esta otra que le hicieron a uno de los bolivianos de mi grupo. ¿Tienes algún modelo a seguir o un líder que te inspire? ¿Y por qué te inspiras? Bueno, pueden tener una persona ahí, pero tal vez no la han pensado en ese rato o no saben por qué. Entonces, esa puede ser otra pregunta. A mí me preguntaron si es que había postulado otras becas. Y yo les dije que sí, que había sido seleccionado incluso. Y me dijeron, ¿por qué no optaba por esas otras becas? Ahí ya entra el por qué el UK es el atractivo de por qué esas universidades y por qué esos programas. Ahí es donde tú tienes que, digamos, respaldar. A veces no sabes si decir si no he sido seleccionado, o sí he sido seleccionado, o por qué, o cómo respaldar. Entonces, tengan en cuenta eso. A ver, esta pregunta le hicieron a Pablo Escobar, que es, ¿qué significa networking para ti y cómo lo haces? Esta pregunta es tricky porque en esta es la que tú tienes que explicar de cómo es que contactas a otras personas. Los panelistas que quieren ver si es que todo lo que has armado, o sea, es simplemente un teatro, o en realidad tú sí te has sabido mover de alguna manera. Quieren saber si tienes esa capacidad que has mencionado en tu statement de networking, de poder establecer esas conexiones y experimentar directamente, o sea, por carne propia, el establecer una red de contactos. Luego, a ver, esta otra pregunta de cómo piensas ayudar a tu país desde UK.
eso también es tricky. ¿Cómo piensas contribuir a la red global de Chevening Alumni una vez que estés de regreso en el país? O sea, como les decía, y por qué he recalcado en la primera parte de que no es solamente una beca, sino una red de profesionales, porque lo que ellos quieren hacer es que tú en un futuro estés estableciendo contacto con estos líderes del futuro, con estos profesionales calificados, no solamente del mundo, sino también de tu país. Entonces, por eso es que le ponen tanto énfasis en el Chevening Alumni. Esta última pregunta, a ver, que me la pasó una amiga de Indonesia. A ella le habían preguntado, ¿qué garantía nos puedes dar de que tu pasión es suficiente para alcanzar tus metas? Y ahí sí es un poco más complicado. Esta pregunta sí es muy personal. Y yo creo que para responder a esto tienes que agarrarte un poco de tus career goals, o de tu experiencia de liderazgo. Tratar de decir, de recalcar, ¿no? De que en tu proceso, a pesar de haber experimentado fracasos o pormenores, siempre has sabido superar y poder conducir, digamos, tus metas dirigidas a esa área de especialización que tú quieres. O sea, todo al final, por más de que se te hayan derrumbado en algún momento, al final ha cobrado sentido. Y está cobrando sentido conmigo, queriendo especializarme en un futuro, y conmigo habiendo trabajado en esto, o conmigo habiendo hecho este proyecto. Y no solamente es que tengas pasión, como simplemente la voluntad o ese deseo de poder alcanzar algo, sino también de que ese tu deseo o pasión tenga una estructura, un piso donde pueda aterrizar. O sea, que no se desvaríe o que no salga de contexto, sino que pueda aterrizar en alguna meta, no solamente tuya, sino también del país. Si al final tu pasión recae, en ganar la beca, recae únicamente en ganar más prestigio, tener más dinero, alcanzar una posición de alto rango, entonces todo se te va a desestabilizar, o sea, en tu respuesta y tanto en tu postulación. Tienes que tratar de armar tu pasión con un objetivo que tú tengas en tu país, o algún objetivo que tú tengas, o alguna situación que tú quieres cambiar. Ahí es cuando va a cobrar más sentido y va a ganar más terreno esto. Parte 2. Referencias personales. Para las referencias, Chevening les va a pedir que ustedes remiten 2 referencias, que tengan 2, una académica y una profesional o de trabajo. Ambas tienen que estar escritas en inglés. Y a ver, como consejos generales para preparar esta etapa, digamos, de cómo escribir, tengan en mente 3 personas por si una les falla. Tienen que tratar de, digamos, llevarse bien, ya sea en la universidad, tratar de mostrar interés, predisposición para aprender, o tratar de manejar un proyecto. También puede ser en el ámbito profesional. Llévense bien con sus jefes, muestren empeño en sus actividades. O sea, siempre traten de mantener un contacto, sobre todo con aquellas personas que les inspiran a ustedes, porque va a ser mucho más fácil y van a tener más confianza. No tengan miedo, pídanles directamente. A veces nos da mucho miedo de, por favor, que nos den. No, ellos con mucho gusto, y si han sido ex becarios, pues ellos ya conocen de cómo funciona esto y con más facilidad se los van a dar. Sean claros con ellos y denles detalles de qué universidad, para qué programa es, qué va a hacer el programa con esas cartas, si les va a contratar o no, si tienen que estar al pendiente de correos, y bla, por si pasara algo. Ahora, para Chevening, les van a pedir que suban ustedes a la plataforma. Entonces, una vez que ustedes tengan la carta y la hayan hecho firmar, ustedes van a tener que subirla en la plataforma. Y la carta ya va a estar con toda la recomendación de su referí, de la persona que les está recomendando. Y para las universidades, depende. Hay universidades, y la mayoría, yo creo, de las universidades allá en UK te piden que se manden directamente por el profesor o por el profesional que te está dando esa referencia. Entonces tú ya tienes que ponerle al tanto de que le va a llegar un correo y de que por favor suba una referencia a ese link, o lo manda al correo que le mandan directamente de la persona. Por ejemplo, en mi caso, yo lo que hice con las referencias, obviamente primero me comuniqué con la persona y le pregunté si es que estaba dispuesta a apoyarme en la postulación, o sea, tener el visto bueno, digamos, de la persona. Y luego le pregunté si es que tenía alguna idea de cómo redactar o cómo armar, digamos, estas cartas de recomendación, y me dijo que no, que nunca la había escrito. Entonces, más allá de los guidelines generales, como que yo le di una orientación de cómo, digamos, podría ir una estructura de una carta de referencia. No hay muchos ejemplos que tú puedas encontrar de cartas de recomendación. Te dan criterios generales de qué es lo que tiene que contener, pero no te dan ejemplos específicos en la mayoría de los casos de qué es lo que tiene que tener esa carta. Entonces, yo, en mi experiencia, digamos, les recomendaría que su carta tenga al menos 5 partes, que la estructuren ustedes en 5 partes. Una parte
de introducción donde la persona hable de sus calificaciones profesionales, o sea, de dónde es y sobre todo de cómo te ha conocido, cómo ha conocido al o a la postulante y por cuánto tiempo. Luego ya pueden entrar a una segunda parte y hablar de cuáles son las cualidades, la parte de skills, cuáles son las cualidades o habilidades que destacan del o de la postulante. Y para respaldar esto, ya entra una tercera sección donde, digamos, el referee tiene que dar un ejemplo particular de cómo es que les ha visto a ustedes emplear esas actividades. Sus capacidades de liderazgo, ya sea en un trabajo, una actividad en la U o su área. Luego, la cuarta parte les diría que hable un poco también de cómo eres tú en relación a tus compañeros. No tiene que ser muy específico. Incluso puede ir dentro del ejemplo. O sea, puede decir que para este proyecto tú te has tenido que contactar con varias instituciones o en tu trabajo tú has liderado este grupo o bla, bla. Entonces, puede estar relacionado ahí también. Y la última parte, la parte como de clausura o el endorsement, que es ya el respaldo. Ahí expresamente el referee puede pedir, puede manifestar el apoyo y recomendando al postulante, pero sobre todo indicando de que lo cree capaz de poder o confía en la habilidad del postulante de poder concluir la maestría o ese programa de becas satisfactoriamente. Y no se olviden sobre todo de poner los datos de contacto. Como las cartas se suben, entonces traten de poner los datos de contacto del referee para que también les va a pedir el sistema, pero por si acaso un teléfono y un correo que esté ahí también en la carta, por si tienen que contactarle aclarando algo. Y bueno, eso. La carta obviamente la tienen que redactar la persona que les está recomendando. Parte 3. Recomendaciones generales. Consejos generales para, digamos, todo el proceso de aplicación. No importa cuántas veces les rechacen o cuántas veces les va mal o si no llegan a cierta etapa, apliquen y siguen aplicando. Para todos los programas de becas, yo creo, tanto como Luis, como Ale, como Diego, todos recomiendan que aplicando se aprende. Entonces también les pediría o les recomendaría que llenen los formularios con la mayor anticipación posible. O sea, tienen 3 meses. Háganlo con tiempo, poco a poco. No necesitan ahorita hacerlo todo de una. Háganlo poco a poco, desde sus essays. Luego practiquen su redacción en inglés. Busquen ejemplos, más allá de los que hemos dado. Traten de buscar más ejemplos, no solamente de los de Chevening, sino también de personal statements de universidades, de postulación a universidades. Yo les recomiendo a ustedes que tengan más de un borrador. No como las versiones de tesis, 20, pero que tengan 4 al menos. Una en la que ustedes hagan brainstorming así de todas las ideas, así, esto se me ocurre, así, de cada pregunta. Otro en el que ustedes hayan tenido ya una especie de filtro inicial. Su redacción en bruto, que es donde ustedes escriben, no se preocupen de editar, nada. Escribir en inglés es complicado, así que tienen que empezar a tomar el ritmo. Pero ahí escriben, sacan las ideas y no los editan. Y ya en la otra empiezan ya a editar, hacen la edición. Porque si no se van a tomar mucho tiempo tratando de sacar la versión perfecta. Y no les va a salir a la primera. Y yo la verdad era pues de los que quería sacar todo así bien polido a la primera. Y no, pues ahí me terminé así correteando a una última semana antes de presentar la postulación. Y era porque quería hacerlo perfecto. Pero en realidad, y perdí algunas ideas. O sea, lo que sí era, pucha, pero había visto esto, había pensado en esto, así antes y lo he borrado porque decía que no era tan importante y ahora ¿dónde está? Ni control Z, pues no hay nada. Ahí ya está guardado el documento. Entonces por eso yo les recomiendo que tengan más de un borrador. Luego busquen toda la información en inglés. Esto parece muy básico, pero a veces nos ponemos en Google y buscamos en español y no sale nada. Entonces sí busquen toda la información en inglés. Busquen ustedes en inglés. Va a haber muchísimo más. Ahora hay algunas teorías locas de Chevening y esto no sé si está pasando en el mismo sistema, pero en el anterior habían problemas como que se había anunciado a los ganadores un mes antes y al final no salió. Y había una teoría de los puntos en la que si al final del mensaje que te aparece después de tu aplicación tienes 2 puntos, tú quedas en reserva o has sido seleccionado. O sea, eran cosas locas que, o sea, les pueden sonar como descabezadas, pero se han creado así como que grupos de Facebook con este propósito, como para desvirtuar esto. Y yo les digo, no sigan ese juego, van a encontrar personas que van a hablar de esto, ni se preocupen. Al final, con el correo oficial
de Chevening es que ustedes ya pueden estar seguros o descartarlo, no más antes. Ahora, también les recomiendo que hagan contacto con otros postulantes. Busquen, hay páginas de Facebook de postulantes donde ya se ha hablado bastante, antes no había, pero ahora ya se ha hablado bastante de qué consejos, cómo hacerlo. Algunos muchachos incluso suben sus ejemplos de personal statements, suben sus ejemplos de referencias. Entonces busquen estas redes sociales y sobre todo entre los postulantes. A mí me ayudó mucho tratar de hablar con otros dos muchachos o chicos que estábamos postulando al mismo tiempo. En vez de estarse mirando con envidia de que, ay, no, es mi competencia, entre nosotros nos ayudamos. Decíamos, he recibido este correo, chicos, tengo este problema con la universidad, ¿cómo han hecho ustedes? Así. Vean también entre ustedes cómo armar ese equipo. Y al final, el que sale seleccionado va a ser por mérito propio y por nada más. Entonces traten de buscar. Y sobre todo, a ver, en general, para postular y para hacer, es más importante saber de dónde estoy partiendo que hacia dónde voy. No se enfoquen tanto en las metas, en estar en UK, en tener la maestría o no, sino traten de primero entender qué es lo que ya tienen, qué han alcanzado hasta entonces, con qué elementos estoy partiendo. Eso en todo proceso, para armar toda su postulación, les va a dar mucho contenido. Y les va a mostrar cosas que tal vez no están viendo porque están tratando de medirse con un estándar y no. Identifiquen qué es lo que tienen, qué es lo que han hecho, qué es lo que han logrado y a partir de eso recién hagan sus proyecciones. Y ya, si quieren, atrévanse a soñar. Es más importante que ustedes sepan con qué herramientas están partiendo. Ahora, y yo les diría, apliquen sí o sí a Chevening. Pueden participar en miles de actividades durante todos los meses. Muchas de estas ya son pagadas. Van a visitar festivales y yo me acuerdo, por ejemplo, de las recreativas. Fui a un festival vikingo en York, estuvimos paseando por la ciudad, nos mostraron, era como The History Channel, como ellos hacían, digamos, las batallas, así como lo armaban, habían sabido entrenar, tenían sus equipos, sus organizaciones, asociaciones, era increíble verlos marchar. Y también he participado en actividades académicas, así fui a debatir a Cambridge Union. Era un debate sobre cambio climático y voluntad política. Hicimos un equipo, conocimos el lugar, conocimos la universidad, nos hicimos capacitar con unas personas que debatían, o sea, con trainers, con entrenadores que están especializados en debate público, y me fui con muy buenas habilidades. Luego también estudiar en Reino Unido, por todo lo que te ofrece, o sea, te abre la mente a un sinfín de opciones, ya sea dentro del Reino Unido o afuera, en otros países cerca de ellos, en otros países de Europa o incluso de Asia. Yo, por ejemplo, dentro de mi programa de maestría había una oportunidad para hacer una pasantía que esté ligada a tu tesis en India, para estudiar litigación de interés público. Y me fui a India, estuve ahí un mes. Estuve haciendo una pasantía en una organización, ONG. Viajé también alrededor de ese país, increíble, aprendí muchísimo y fue genial. O sea, no lo hubiera hecho si no hubiera estado ahí con la beca y con Chevening. Luego también yo les digo que van a aprender mucho a pensar y van a aprender a aprender, que es, digamos, una de las cualidades o skills súper básicos que no nos enseñan tal vez en el cole o en la U, en pregrado. Te vuelves mucho más crítico de las cosas, empiezas a tratar de delimitar contenidos, empiezas a organizar qué es lo que te gusta a ti y empiezas a ser más como que conciso con la información que tú quieres aprender. Personalizas tu aprendizaje, ya no te lo dan en bandeja de plata. Eres tú el que tiene que, o la que tiene que armar el programa y el futuro, digamos, en tu área de especialización. Y también, o sea, creces mucho como persona. Yo creo que una beca afuera te hace experimentar dolor, pena, sufrimiento, amor, tristeza, te puede volver espiritual, te puede cambiar tus hábitos, todo eso en un año. Estás solo, estás enfrentando el mundo, estás viajando a full, conociendo gente muy interesante, y es lo como me decía esta amiga, o sea, de Indonesia. Ella me decía que nunca, yo pienso que lo que he vivido en este año ha sido lo que iba a vivir en 5 años. O sea, la madurez que me ha dado todo este proceso es incalculable. En todo sentido. También lo más increíble es que van a contar con una red increíble así de profesionales Chevening, donde, por decir, no solamente en temas de profesionales, sino también en un viaje, así que estás yendo a Indonesia, tienes un amigo de Indonesia y lo contactas y te vas y te encuentras con esa otra persona. Y en el profesional hay grupos, o sea, hay grupos en Facebook y en otras redes sociales, en la misma plataforma de Chevening Alumni, hay grupos en los que se postean, tengo un proyecto, estoy trabajando con
con este tema de investigación en Sudamérica. ¿Hay alguien de Perú que me pueda proporcionar esto? Entonces ya hay una persona responde. Entonces ya se está armando, y lo estoy viendo yo recién ahora que he regresado, un equipo, una red gigantesca de colaboración profesional, y es a través de estas plataformas. Entonces yo recomiendo muchísimo que apliquen, que postulen, chicos. Es una oportunidad única, increíble, de poder estar en un país maravilloso como el Reino Unido y de poder capacitarse ustedes mismos y encontrarse también en ese proceso. Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. Nos vemos exactamente en 2 semanas, el 1 de abril. No olvides compartir el episodio con personas a quienes creas que les puede agregar mucho valor. Asimismo, no olvides seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter bajo el nombre de Tu Beca Bolivia. El siguiente episodio será sobre la beca Cambridge. Esta es una colaboración de NTD Media para Tu Beca Bolivia.